Buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos los que nos siguen en la página jurídica de Adolfo Castro y Asociados. Tenemos el Te gusto queda. de iniciar este programa en donde vamos a tratar la vida del abogado César Osvaldo Ponce Pacheco, quien fue un catedrático y se dedicó también al libre ejercicio de la profesión. Sí, Bienvenido, abogado César Ponce Pacheco, al programa Legalmente Homenajeado, que quiere hacer un tributo a su persona y a su legado dentro de la sociedad manabita y de la comunidad jurídica. Bienvenido. muchas gracias. A la orden. Queremos empezar sabiendo quién es César Ponce, dónde nació, quiénes fueron sus padres y sus inicios en la etapa estudiantil. Bien, mi fecha de nacimiento fue el 18 de abril de 1939. Inicié los estudios en la escuela primaria en la Vicente Rocafuerte y luego terminé en la Tiburcio Macías. De ahí pasé al Colegio Nacional Olmedo, en el cual terminé y me gradué como bachiller. Después de ello, fui a la Universidad Central en Quito. En ello me gradué de licenciado en Ciencias de la Educación y comencé a hacer estudios sobre Derecho Internacional. Pero en ese tiempo, la cuestión económica me hizo que me retirara y vine a Puerto Viejo, aprovechando que me entregaron un nombramiento como profesor para el Colegio 5 de Junio en Manta. Allí prácticamente inicié mi vida profesional como profesor de segunda enseñanza, en la especialidad de Historia y Geografía. Fui profesor tanto del Colegio Orneo, del Colegio 13 de Octubre de Calceta. Dicté algunos seminarios de profesionalización para profesores normalistas para que obtuvieran el título de bachiller en ciencias de educación. Luego inicié los estudios de jurisprudencia en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, extensión aquí en Puerto Viejo. Me gradué de abogado y empecé el ejercicio profesional desde ese entonces. Pero también aproveché la oportunidad que se me dio para asistir a cursos internacionales, a seminarios internacionales acá en Manabí, en Quito, los cuales fueron aprovechados para mi persona como profesional, tanto en educación como en derecho. Recibí unos seminarios en educación por parte de profesionales cubanos que llegaron acá a Manabí, invitados por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Estos seminarios fueron, si no recuerdo mal, fueron 2 o 3, con última tecnología en educación, conocimientos que fueron aplicados directamente a la educación, a la cátedra en que yo estaba dando en los colegios respectivos. Prácticamente me inicié en educación en Manta, en el colegio 5 de junio. De allí pasé al colegio 13 de octubre de Calceta, en que pidieron que permitiera tomar mi nombre para crear el colegio 13 de octubre. Allí trabajé algunos años
y dejé mi experiencia sentada en la ciudad de Calceta. De Calceta regresé al Colegio Olmedo. Y allí me he mantenido, o me mantuve, mejor dicho, hasta que me jubilé. Más o menos trabajando unos 40 años de profesor y a la vez que trabajaba como abogado, o sea, como profesional de derecho. ¿Cuándo ingresa a dar clases en la universidad? En la universidad, no me acuerdo bien exacto, pero en la universidad, a ver, ¿Usted fue catedrático desde que estaba la Vicente Rocafuerte o cuando ya era la San Gregorio de Puerto Viejo? no, yo trabajé en la Vicente Rocafuerte 25 años. ¿Y qué cátedra impartió en esos momentos? Di en la escuela de técnica bancaria, di en la especialidad de ciencia de la educación y luego en derecho cuando ya fui abogado. Mantuve en la Universidad Vicente Rocafuerte, extensión Puerto Viejo, mantuve la asistencia o asesoría jurídica de lo que hoy día en la San Gregorio es el, no sé cómo le llaman, El pero consultorio asistencia legal gratuito. es consultor legal. Lo inauguré en la Vicente Rocafuerte y dejé sentadas las bases de, de una acción que ayudaba mucho a los estudiantes, especialmente a los que ya estaban cursando el sexto año. Salían con práctica jurídica hasta presentar las demandas ejecutivas o acusaciones particulares. ¿Usted en la cátedra parece que daba redacción jurídica como cátedra o no? Sí, redacción jurídica daba en segundo curso. Yo fui un Y alumno, en primer año daba introducción al derecho. yo fui alumno suyo y nunca me olvido que nos hacía llevar máquina y teníamos que coger a la velocidad porque en ese tiempo no existía la tecnología de hoy y era la máquina que usted decía, el abogado que no sabe escribir en la máquina nunca va a poder ejercer. Claro, yo les exigía prácticamente que aprendieran a escribir en la máquina porque cuando se hacían las inspecciones a terreno, ¿en qué iban a tomar las notas? En la máquina para poderlas hacer bien. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la cátedra universitaria? En la Vicente Rocafuerte tuve 25 años. ¿Usted recuerda algún caso de conmoción o a un caso que le dejó marcado durante su ejercicio de libre ejercicio? En qué sentido? ¿Que mejor? Que defendió y que todavía recuerda por haber sido importante. Ah, especialmente en el campo civil, me buscaban para tramitar los divorcios. Pero resulta que yo antes de divorciar lo que conseguía era la unión entre la pareja. Era un juez de paz Porque, entonces. porque lo importante de un abogado no es divorciar, sino hacer conciliar. Tratar de hacer superar los problemas que se presentan entre la pareja, especialmente son de convivencia. Y eso es necesario saberlo aplicar para trabajar en forma conjunta con el psicólogo clínico. Una consulta, ahora que usted nos cuenta que los hacía conciliar. ¿Y cómo cobraba los honorarios cuando estas personas se conciliaban y ya no buscaban al abogado para que le continúe el divorcio? Mire, por eso que todavía soy pobre. Para mí no importaba el costo, me importaba la relación humana y la felicidad
que podrían encontrar esa pareja que había tenido problemas. Les cuento, ¿puedo contarles? Claro, claro. Verá, una señora que fue lo máximo que vino a mi casa un día sábado en la mañana a solicitarme los servicios profesionales para que la divorcie del marido, mostrándome su espalda y piernas golpeadas, moreteadas y con sangre, sí, pintas de sangre. Yo le manifesté que no podía hacer nada sino hasta el día lunes, pero que me indique por qué esa situación de moretones, sangre, tanto en el vestido como en la espalda, y me dice, es que le rompí la cabeza al desgraciado con una botella. Ya. Ante esa situación me preocupó porque tenía que indagar, averiguar por qué la situación de eso. Y supe que los dos eran masoquistas. Antes de, eran los golpes y después realizaban la, eh, La la unión relación íntima, sexual. la relación sexual. A ellos los traté en forma independiente, aconsejando y viendo qué era realmente la situación de ellos. Hasta conseguir ya la verdad de los hechos, los cité por separado para que llegaran a mi oficina. Estando ya en la oficina, llegó uno, llegó ella primero y luego llegó el otro. Quiso retirarse él, pero dije, no, vengan nomás, quiero hablar con los dos. Inicié la conversación y les dije que tenía una audiencia, pero era mentira para dejarlos solos. Y le manifesté al secretario que tenía ahí que los vigilara, que yo iba a regresar. Regresé como a la media hora y le pregunté ahí a la pareja, por aquí salieron abrazados y besándose. Imagínense. Una gran labor social hacía en el libre ejercicio usted. Ellos quedaron agradecidos por siempre, porque me veían por la calle, siempre andaban unidos y me saludaban. ¿Eh? Profesor, usted fue mi profesor en la universidad y siempre todos los compañeros decíamos que usted era muy bravo. ¿Cómo es César Ponce en realidad? ¿Era bravo, estricto o era su manera para que pusiéramos atención en clase? No, verá, primero no soy bravo, soy Ponce. Ya, lo que a mí me gustaba era enseñar a analizar, a hacer unas críticas sanas, a que se lleve un fundamento filosófico de todo lo que yo podía decir. Ante eso, yo ponía una condición al iniciar las clases o al iniciar en ese curso como profesor. Primero, que yo no los iba a molestar y segundo, que no me molesten. Tercero, o sea, que el que asistía a mis clases tenía derecho a una ayuda en caso de las calificaciones, porque yo no les dictaba y las preguntas que podía hacer en el examen eran de la explicación gráfica y teórica que yo hacía en las clases. No sé si se acuerda usted. Sí, me acuerdo. Pero esa era mi forma de ser. Además, la disciplina reinaba en mi clase. Nadie entraba después que yo entraba, Sí, lo recuerdo. evitando la interrupción tanto de la explicación que daba como profesor como la atención que cada alumno ponía a lo que yo estaba explicando. Esa era la exigencia. Ahora, una cosa es ser exigente y otra cosa es ser intransigente. Me acuerdo que unos alumnos me dijeron, con usted sí se puede, porque yo les permitía preguntar
y yo le respondía analizando la situación. Y me decían, usted como exigente está bien, pero hay otro profesor que quiere ser como usted, pero él es intransigente, que no es lo mismo. Ellos mismos vieron las dos, o la diferencia de esas dos palabras y acciones. Doctor Ponce, ¿cuál es la diferencia entre el proceso civil, que era su campo, antes y en la actualidad que se maneja esto de la oralidad? ¿Cómo usted lo mira? La oralidad ayuda bastante al profesional porque se hace el trámite más rápido. Se presentan las causas y todo en una audiencia. Antes le permitía al profesional en varias audiencias ir presentando las pruebas escritas para poder probar el lado en que uno estaba como defensor, tanto del, no es acusado, sino Del demandado. el demandado como el demandante. ¿Cuántos ¿Sí? hijos tuvo el abogado César Ponce? Tuve 4 hembritas y un macho. ¿Alguien siguió los pasos para ser abogado también o no? Ninguno, ni como profesor, ni como abogado. Todos son profesionales en otras situaciones. Y buenos Tengo profesionales. dos ingenieras en ambiente. Tengo una economista, una ingeniera comercial y el varón es fisioterapeuta. ¿Cuál era su hobby, profesor, en el tiempo que no impartía clases ni que tampoco ejercía la profesión? ¿Cómo era el César de Ponce fuera de la aula de clases y fuera del libre ejercicio? Verá, yo tenía como hobby o pasatiempo escuchar música semiclásica y popular orquestada. Mientras yo estaba leyendo e informándome en los diferentes libros que tenía, porque ese era uno de mis hobbies también, de leer, pero escuchar música. Con eso pasaba el tiempo y no me importaba si eran 3, 4, 5 horas que estaba leyendo. Y me acuerdo de una anécdota en educación. Le dije a los muchachos o a los alumnos, como quiera llamárselo, que lo que ellos manifestaban era imposible de ponerles de acuerdo porque todo lo que decían los libros era resultado de investigación a nivel de laboratorio. ¿Qué significa eso? El aula de clase de un profesor de educación media especialmente era de 60 hasta 80 alumnos. Lo que manifestaban los libros era el resultado de un aula laboratorio de 20 a 25 estudiantes. Esos resultados eran imposibles, hasta ahora son imposibles de aplicarlos en la educación de secundaria, porque una cosa es un laboratorio, otra de 25 estudiantes y otra cosa es de 60, en donde el profesor no alcanza a ni siquiera revisar a los estudiantes en la semana, no en 2 horas de clase, sino en la semana, lo que impide que sea una educación presencial. ¿Recuerda algún estudiante brillante que tuvo y que ahora lo ve triunfar en el libre ejercicio o en la carrera judicial o en algún cargo público? Pero yo tenía una forma de decirle a los alumnos de tanto educación como en leyes. Ustedes tienen que ser mejor que el profesor. Que yo encuentre a uno de ustedes que no pueda ser mejor que yo y que estemos en lados diferentes en leyes o en educación, le llamaré la atención porque tiene que superarse después de salir graduados, tanto en leyes como en educación. No es que ya terminó de estudiar, recién comienza a estudiar para aplicar
aplicar los conocimientos en el campo de que ha sido graduado. Entonces, ¿Cuál es para el mí todos consejo eran buenos. cuál es el consejo que le daría a la nueva generación de abogados que estamos ejerciendo y que cada día queremos mejorar? Mira, yo tengo la experiencia de una señora que fue mi secretaria. Ella estudió en Manta leyes y me venía a preguntar qué sucedía o cómo podía resolverse tal problema. Yo le indicaba, allí están los libros. Consulte Código Civil, consulte procedimiento civil, consulte penal, consulte procedimiento penal, consulte inquilinatos, ley de menores y tantas cosas. Entonces, lo importante de un abogado es saber manejar y aplicar la ley. Acuérdese que la ley es para todos. Y si no la sabe manejar, no la sabe aplicar, como decía un compañero, hay que saber encuadrar el problema en el articulado. Si eso no lo hace, no va para ninguna parte y se quedará solamente de abogado de comisarías e intendencias. ¿Eh? ¿Qué hacer para que esta sociedad ecuatoriana mejore, doctor? ¿Qué hacemos? La falta de personalidad, la prepotencia que es para mí un signo de ignorancia, hace que se cometan tantas acciones ilícitas como la que estamos viendo. Es alarmante que en cualquier punto de la sociedad, especialmente en los que ejercen la administración pública, se aplaste y sale pus, como se dice vulgarmente. Es falta de seriedad, falta de personalidad, falta de conocimiento. Trabajan exclusivamente para ellos. ¿Y qué ejemplo les dan esa gente a los hijos? Fíjese, ni para qué mencionar, pero hay una familia que todos están haciendo lo mismo. Por ejemplo, del padre. Y han hecho lo mismo los hijos. Eso no debe ser, porque cada vez seremos peor, seremos menos y no llegaremos nunca a desarrollarnos como país, como sociedad. Y la sociedad, entiéndase que tiene que ser evolutiva siempre, cambiando, no estacionaria. Lo importante es saber que los buenos somos más, que siempre hay mejores personas que pueden desarrollar el país en cualquier ámbito, desde su profesión, desde su hogar y aportar desde ahí a un mejor Ecuador. En la parte final, mi doctor, agradecerle por esta pequeña entrevista y por este pequeño homenaje que le estamos brindando desde Adolfo Castro y Asociados, a fin de que este video quede para la posteridad de su descendencia y de todo. Me olvidaba, ¿cuántos nietos tiene por ahora, mi doctor? 7 nomás son. Son, 7. son, medio, son medio coñudos mis hijos, más son 7. Bueno, es que ahora tampoco se puede tener tanto. ¿Alguna reflexión final, mi doctor César Ponce? Decir, en los dos campos en que soy profesional, pero que ya no ejerzo en ninguno de los dos, que cada uno como profesional, sea en educación, sea en derecho, tome la profesión como realmente debe ser, aplicar los conocimientos para que mejore el estudiante, para que mejore el alumno de derecho y no siempre buscar en derecho llenar el bolsillo. Lo importante es ayudar al ciudadano a que sepa que está en la sociedad para cumplir derechos y solicitar, es decir, cumplir derechos y cumplir deberes que debe tener todo ciudadano ante la sociedad en que vive. No puede ser que espere tener una oportunidad para llenarse el bolsillo
y luego decir no me importa el resto. Lo importante es saber vivir en la sociedad y cumplir sus deberes como ciudadano. Gracias, doctor, por este tiempo que nos ha brindado a todos los que formamos parte de Adolfo Castro y Asociados, y esperamos un nuevo encuentro con un nuevo personaje aquí en Legalmente Homenajeado.